Hoy hablaremos de un tema práctico importante, la doble imposición y cómo evitarla entre Ucrania y España. Esta cuestión es relevante para las empresas, los inversores, las personas que trabajan o obtienen ingresos en ambos países. ¿Qué es la doble imposición? La doble imposición es una situación en la que el mismo ingreso se grava dos veces, una vez en un país, la segunda vez en otro. Por ejemplo, vives en España pero recibes ingresos de Ucrania. O eres residente en Ucrania, pero tienes un negocio o inversiones en España. Sin normas especiales, se corre el riesgo de pagar impuestos dos veces, y esto es un problema grave. ¿Por qué son necesarios los acuerdos de doble imposición? Es por eso que los países celebran acuerdos para evitar la doble imposición. Tales acuerdos, determinar en qué país se gravan los ingresos, establecer reglas para la distribución de impuestos y le permitirá evitar el doble pago. Ucrania tiene acuerdos de este tipo con la mayoría de los países del mundo, incluida España. ¿Existe un acuerdo entre Ucrania y España? Sí, existe un acuerdo entre Ucrania y España para evitar la doble imposición. Se aplica a individuos, empresas, empresarios, inversores. Este acuerdo permite o reducir la carga fiscal o acreditar los impuestos pagados en un país contra los impuestos en otro. ¿Qué ingresos cubre el acuerdo? El acuerdo se aplica a los principales tipos de ingresos, incluidos dividendos, intereses, regalías, ingresos de actividades empresariales, salario e ingresos procedentes de bienes inmuebles. Es decir, casi todos los ingresos típicos que las empresas y los inversores encuentran. ¿Cómo funciona esto en la práctica? En la práctica, todo comienza con la determinación de la residencia fiscal. Es importante comprender en qué país se le considera residencia fiscal. Esto suele determinar dónde y cómo se gravan los ingresos. Veamos más a fondo. ¿De dónde vienen los ingresos? ¿De Ucrania o de España? Por ejemplo, usted es residente fiscal en España, pero recibe dividendos de una empresa ucraniana. En este caso, Ucrania podrá retener impuestos en la fuente sobre los pagos, pero dentro de las tarifas estipuladas en el convenio. Y en España, estos ingresos o bien no vuelven a tributar o bien se deduce el impuesto pagado en Ucrania. Lo mismo ocurre con otros ingresos: intereses de los préstamos, regalías, ingresos del negocio, salario. El principio clave es simple. Si los ingresos ya han sido grabados en un país, el otro no tiene derechos de exigir la devolución total del impuesto. Pero hay un matiz importante. Para utilizar el acuerdo en la práctica es necesario confirmar la residencia fiscal, declarar los ingresos correctamente, aplicar correctamente las disposiciones del acuerdo y tener documentos del respaldo. En caso de no hacerlo, las autoridades fiscales podrán no aplicar tarifas preferenciales o gravar los ingresos según reglas generales. Por eso, los convenios de doble imposición solo funcionan bien cuando todo está diseñado correctamente desde el principio. ¿Por qué esto es importante para las empresas y los inversores? Sin tales acuerdos, la carga fiscal se vuelve impredicable, las inversiones están perdiendo su atractivo, el riesgo de disputas fiscales aumenta. Con acuerdos, está claro dónde pagar los impuestos, se reduce la presión financiera, aparece la seguridad jurídica. Para los negocios internacionales, esta es una herramienta de procedencia básica. Así pues, si usted trabaja, invierte o hace negocios entre Ucrania y España, el convenio de doble imposición es su soporte jurídico clave. Ayuda a no pagar impuestos dos veces, estructurar adecuadamente los ingresos y evitar riesgos fiscales innecesarios. Si tiene alguna pregunta sobre la fiscalidad entre Ucrania y España o sobre la aplicación del convenio de doble imposición, los especialistas de nuestra empresa estarán encantados de ayudarle a encontrar una solución en cualquier situación. Contáctenos, le ayudaremos a comprender y crear el modelo fiscal adecuado para su negocio o inversión. Gracias por ver el canal. Suscríbete para obtener explicaciones sencillas y prácticas sobre negocios, impuestos y leyes en Ucrania.